son más parte de las 75 actividades que hay en el directorio y en todo el país, en las departamentales, por los 190 años del Partido Nacional. El Partido Nacional salió a festejarlo, va a haber hechos históricos de la reconstrucción del cordobés, de celebrar cada una de las fechas, las tradicionales y las no tanto. Mañana tenemos fecha de Herrera. El Partido Nacional, además, la próxima semana empieza a sesionar en el interior del país rotativamente, también un gesto de descentralización. Y obviamente hoy tenemos previsto hacerle un homenaje hoy de mañana en el monumento a Washington Beltrán, que fue la semana pasada, Semana Santa. Decidimos hacerlo hoy de mañana por motivos climáticos que esta vez sí nos invocó. Ahora está diluviando, pero bueno, suspendimos hoy de mañana el homenaje que hacíamos a Washington Beltrán, pero quisimos hacer algo más académico, no simplemente hablando de Washington Beltrán como figura periodística, política y literato, sino hablar de parte de las consecuencias que se debatieron en el Uruguay a raíz del duelo de Washington Beltrán con el expresidente Valle, como dijo Joaquín, y le produjo su muerte, un duelo que no estaba legalizado, que se legalizó después y que se logró en el 92. Pero yo que empecé a leer para poder hablarle de mañana, no voy a hablarlo de ahora, pero simplemente quiero decirle que la muerte de Washington Beltrán a raíz de una editorial, muerte muy joven, tenía 30 y poquitos años, una hija que nació a los pocos meses, se generó en el Uruguay un debate sobre la libertad de expresión, sobre la responsabilidad personal y sobre la responsabilidad política. Un debate largo. Ahí viene llegando Raúl, que está jubilado, le vamos a agradecer y le vamos a perdonar que haya llegado tarde, pero bueno, está. Es el colotuso del panel. El colotuso del panel. No, pero no, eso es peor. La explicación de decir que estaba haciendo tiempo es peor, porque le resta la hora. Es peor, es peor. Siempre tengo que decir que se rompió un caño. Algo de eso. Y quisimos hacer en el Partido Nacional algo bien plural sobre libertad de expresión. Estos días además que tuvo la cita de Uruguay, para hablar del concepto de libertad de expresión que mucho se debatió antes, durante la ley de medios, después. Es un tema permanente que nos interpela cada vez más con esto, con las nuevas formas de comunicación y de expresión, muchas veces sin cara y sin nombre. Y quisimos hacer un panel bien plural. Este es un panel bien plural. Eso es un mensaje también que hicimos hacer en los 190 años del partido. Y generoso cuestionamiento también. A un palo nos dieron, ¿verdad? A un palo nos dieron, nos y a vos te robaron, y a mí también. Pero quisimos hacerlo así, bien plural. Acá hay periodistas, obviamente, que supongo piensan todos diferentes, ideologías políticas. Muchos representan a medios con páginas editoriales con ideologías diferentes, pero todos tienen algo en común, son políticos, son periodistas profesionales y respetados, y con los cuales en lo personal y en lo partidario hemos tenido vínculo durante todo este tiempo. Así que agradecerle a Martín Aguirre, editor y redactor responsable del País, a Natalia Ubal, editora de La Diaria, a Raúl Ponce León, que se quiere jubilar todos los meses, pero lo enganchan de BTV, lo enganchan de otros lados, lo engancha Petinati, lo van enganchando. Hoy sos un freelance casi, ¿no? Y Alfredo, director de Voces, que tiene una característica, de más allá de su ideología, que creo que todos podemos adivinarla, rigurosamente a los eventos del Partido Nacional que lo invitamos. Alfredo viene a cubrirnos. Y agradecer especialmente a Victoria, que queríamos que alguien que dirige con mucha soltura, con mucha ternura, con mucha libertad. No me digas que la sufrís, pero que
que en realidad tiene una manera muy ágil de dirigir. Cuando le propusimos esto, enseguida dijo que sí. Lo único que dijo es: si no me coincide con los otros trabajos, cuente conmigo. Le llama al presidente del directorio que vas a decir. Y no preguntó nada más. Ninguno de los que están acá preguntaron el formato, cómo era. Le dijimos quiénes participaban y el tema, y todos aceptaron venir. Así que, en nombre del Partido Nacional y en nombre del debate en Uruguay sobre la libertad de expresión, a todos muchas gracias. Gracias, Pablo. Si me quiero hablar sin micrófono, ¿se me escucha bien en el lado? Bueno, obviamente que vamos a revisar el micrófono. Hola. Ahora sí, bueno. Obviamente que aquí el punto de partida es la figura de Washington Beltrán. ¿Sabes que me tocó ser la viuda, no? Me tocó actuar de Elena en la obra Que Tupé de Diego Fischer. Increíble como el teatro, siempre el teatro me toca algún punto de la realidad. Faltaba algo con esa obra y acá estoy, recordando ese rol como la mujer de Beltrán en su momento. Y recibí la noticia de su muerte en el duelo. Obviamente como paradigma, ¿no?, de lo que es la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, aquella libertad de expresión que en el siglo XX tenía una escalada que llegaba a la violencia mediante el duelo, que hoy llega también a la violencia de otras maneras, ¿no? Y va a estar muy interesante poderlo repasar. Pero sobre todo pone sobre la mesa esa libertad de expresión que se supone tiene que tener consecuencias, tiene que incomodar. Si no, ¿cuál sería el punto? ¿No pensar? Y también lo traigo al presente. No sé si fueron a ver el juicio de Nuremberg de Göring, el segundo después de Hitler, que está ahora en cartel. Que es un poquito, recupera aquello de Hannah Arendt en La banalidad del mal, de que el peligro real de las sociedades es no pensar, en realidad. Porque cuando no pensás, adherís. Cuando no pensás, mucho peor que la censura, aparecen lo que hoy llamamos las burbujas, ¿no? Lo que nos hacen los algoritmos. O sea, es como la misma historia que se repite con distintos colores, en realidad. De ahí la importancia de tener como objetivo el seguirnos educando en el espíritu crítico y poder pensar. ¿Cómo lo expresamos? Bueno, ahí entran otros elementos en juego y es lo que nos trae al presente y poderlo poner en palabras de nuestros panelistas periodistas en el día de hoy. Bienvenidos a todos. Si les parece, arrancar con una reflexión inicial, con los aristas que prefieran del tema. Creo que manejé perspectiva filosófica, presente, política, periodismo como trinchera también, política y de expresión. Cada uno elige por dónde ir. Y después íbamos a preguntas más concretas. Empezamos, Natalia, ¿te parece? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias al presidente del directorio del partido por la invitación. Y brevemente decir que me parece que es una muestra del país que todavía somos y ojalá seamos por mucho tiempo más, a pesar de que el contexto no nos ayuda. Entonces lo valoro especialmente. Respecto al tema de libertad de expresión, brevemente hacer un comentario de que ha tenido viejos enemigos la libertad de expresión, que son básicamente los autoritarismos, ¿no?, en su nivel como también, por ejemplo, acá en América Latina, sin ir más lejos, tenemos varios regímenes autoritarios que han expulsado a periodistas, los mantienen en la clandestinidad, en el exilio, presos. Entonces, tenemos también la amenaza del narcotráfico, que eso no lo vemos tan lejano. Tenemos países como México donde están mandando periodistas todo el tiempo. Y en Uruguay estamos empezando a ver amenazas contra periodistas. Y después tenemos también la molestia a veces del poder, ¿no?, del poder político y económico con el ejercicio de la libertad de prensa, que eso también existe y es bastante humano, ¿no?, porque a ninguno de nosotros nos gusta a veces cuando hay verdades que son dolorosas, mirarlas de frente y tener que aceptarlas y a veces los periodistas hacemos eso y a veces a la gente que tiene poder no le gusta y bueno, a veces tienen los recursos también para poder presionar y para poder básicamente presionar a los periodistas. Y esos son los viejos enemigos de la libertad de expresión, pero tenemos nuevos desafíos, ¿no?, en materia de libertad de expresión, como para cerrar.
que tienen que ver, y a mí particularmente me asustan igualmente que los otros, que tienen que ver con el financiamiento de los medios de comunicación. Porque estamos en un contexto en el que cada vez menos se está pagando por periodismo, cada vez menos podemos sustentar a nuestros medios, y lo último, lo más reciente, después de toda la amenaza de las plataformas y las redes sociales, etcétera, es el surgimiento de la inteligencia artificial. La gente ya ahora en otros países, acá también en Uruguay, ya ni siquiera acude a los medios de comunicación para informarse, simplemente le pregunta al ChatGPT, y cuanto más datos se generen, y eso va a ser exponencial, va a tener más información para poder contestar. Y entonces eso pone en jaque también nuestro modelo de financiamiento. ¿Quién va a pagar por el periodismo si las grandes plataformas primero nos roban la información a los medios de comunicación y luego la monetizan y bueno, las personas consumen así información? Entonces, y bueno, es una información, como sabemos, sesgada, a veces incorrecta también, la que podrá proporcionar la inteligencia artificial. Y bueno, ese es otro desafío que tiene. Plagadas de errores, de hecho. Pero bueno, ahí ya pasaste raya y señalaste varios de los desafíos de lo que es los enemigos o los obstáculos a la libertad de expresión del día de hoy. Martín. Bueno, muchas gracias por la invitación, Álvaro, a todos los presentes por venir con este día tan hermoso a meterse acá abajo a hablar de libertad de expresión. Para algunos es una obsesión, pero para el resto la verdad que es muy meritorio. Para empezar nomás y hacer referencia, no voy a meterme mucho al tema de Washington Beltrán, acá está su nieto Washington, así que cualquier cosa él me podrá corregir, pero sí hay una cosa que a mí me llama la atención, que es cómo la vida es circular, ¿no? Porque en algún momento ser periodista implicaba también tener que defender lo que uno escribía bajo determinados códigos de honor, si se quiere, o barbáricos, si se quiere, como se lo quiera poner, pero que implicaba poner en riesgo la vida y los valores más apreciados para defender lo que uno estaba dispuesto a decir. La verdad es que hoy, cuando uno dice algo, enseguida es muy fácil recibir agravios, insultos, amenazas. Algunas veces te dicen, che, pero no te da miedo decir una cosa. Y mirá, digo, creo que no, todavía tengo ahí en la oficina unas pistolas de duelo de los parientes, o me acuerdo de las historias de cuando había un lugar para entrenar con esgrima, para poderse defender lo que sea. Así que comparativamente es un privilegio estar ahora, así que dentro de todo siempre se puede estar mejor o peor. Voy a dejar para el final a mi compañero porque seguro no tiene nada interesante para decir. Raúl, vamos con vos. Bueno, vuelvo a pedir disculpas por la llegada tarde. Les reitero, estaba haciendo tiempo, eso es lo que más me puede molestar. Pero bueno, y yo quedé como prisionero entre el tema de la libertad de expresión y la libertad de pensamiento, que son las dos caras de la misma moneda, en definitiva, ¿no? Una sin la otra, como que parecen no sustentarse. Pero yo quiero hacer una reflexión, más que nada como ciudadano. Y creo que tanto en libertad de expresión como libertad de pensamiento, si uno mira los últimos 60, 70 años del país, hay un antes y un después del 1 de marzo de 1985, porque ahí dejamos atrás todos los oscuros años de la dictadura, dejamos atrás los tumultuosos y violentos años de los 60 y comienzos de los 70, y a partir del 1 de marzo el país pudo, sin pausa y de forma categórica, volver a recuperar la libertad política, la libertad académica, la libertad cultural, más allá de algunos desajustes que podamos tener en toda democracia, ocurren discusiones, enfrentamientos. El Uruguay ha ido consolidando y manteniendo una solidez democrática en lo que tiene que ver con la libertad de expresión y, por supuesto, creo, del pensamiento también, aunque pueden haber matices mucho más críticas en lo que tiene que ver con el pensamiento, y hay conceptos como la guerra cultural, que pueden, la batalla cultural, como se dice ahora, la dominancia en algunos ámbitos que pueden ser cuestionables. Pero la primera reflexión es la importancia. Yo les puedo decir, yo en fines de los 60, principios de los 70, un estudiante, tenía 18 años, viví de cerca la violencia, la percibí, era estudiante de IABA, cuando IABA en el 70 se clausuró, comencé como estudiante de la Facultad de Agronomía en el 72, pleno enfrentamiento entre guerrilla y gobierno, realmente los niveles de violencia eran brutales.
Entonces yo cotidianamente trato de valorar lo que recuperamos, sufrir lo que perdimos. Yo pasé mis principales años de juventud bajo dictadura, pero a partir del 1 de marzo del 85 el Uruguay pudo rescatar lo esencial de la vida y la convivencia democrática. Y eso me parece fundamental, porque me parece, y cuando a veces uno dice, ay, la discusión entre la oposición y el oficialismo, la verdad que lo que se pueda criticar ahora como dureza no es nada comparado con lo que vivimos en los 60 y los 70. Y eso no hay que olvidarse nunca, me parece, porque las nuevas generaciones tienen una visión de la historia, muchas veces deformada políticamente, y malintencionadamente, y otras veces directamente no acceden o no les interesa revivir. Pero los que todavía somos testigos de la época, valoramos enormemente lo que hoy tenemos y tratamos de no perder nunca más lo que efectivamente perdimos. Bueno, buenas tardes. La verdad es que es interesante que esto se llama libertad, como se dice, libertad de pensamiento, y lo primero que hicieron alguna gente, sobre todo una fiscal mediática, ex fiscal mediática, acusar de cómo van a permitir la entrada de zurdos a la Casa del Honorable Partido Nacional. Sobre todo, perdón que te interrumpa, ya me sé, perdón. Sobre todo cuando acá hay se autopercibe zurdo. Él no es zurdo. No, yo soy derecho. Vos te encanta el Partido Nacional. Como ven, que cuando digo lo de la ternura no era casualidad. Bueno, pero digo, me parece que es muy interesante justamente que el Partido Nacional tome esta iniciativa y invite sin ningún tipo de prejuicio. Yo a esta altura del partido no solamente soy zurdo, sino que debo ser de la izquierda el que más conoce a los blancos. Yo me defino como blancólogo. Me he fumado más actos que muchos de los que están acá presentes, seguramente. Cuatro fines de semana en Flores no son para cualquiera. Y yo doy fe que escuché cada uno de los mismos. O sea que desde ese punto de vista me siento como en casa, yo me sentí siempre muy bien tratado. Esa cuestión de los blancos, que los conocí hace 20 años en el acto del Palacio Peñarol en 1900, en el 2006, cuando se hace aquel acto. Fue el primer acto del Partido Nacional que fui y me quedé sorprendido porque cantaban esa cosa rara que se llama Marcha de Tres Árboles, que nunca había escuchado en mi vida. Pero lo interesante es con respecto al tema de la libertad de pensamiento y libertad de expresión, que muchas veces se confunden. Yo creo que libertad de expresión en Uruguay tenemos de sobra, gracias a lo que dijo Raúl, a partir del 85 en adelante. Creo que expresiones existieron, van a seguir existiendo, pero libertad de expresión, yo creo que pasaron todos los gobiernos y por supuesto que presionaron, de la izquierda hasta la derecha, todos presionaron. No me olvido del eje del mal de Tabaré Vázquez, Martina Aguirre y su realidad, pero también está hasta muchos otros que han ido presionando. Quizás Jorge fue el que, o Pepe, que también tuvo su iniciativa, ¿no? Porque Pepe también no trató de nada. Pero libertad de expresión en Uruguay creo que existe absoluta. Yo no creo, que me perdonen, la gente de Reporteros Sin Fronteras, me parece que ese ranking que nos ponen, peor que Burkina Faso, no estábamos, eso estoy seguro. Pero no advertís algo que traía Natalia. ¿Cómo? Natalia traía que la libertad de expresión, que por más que está clarísimo que atrás quedó la dictadura y que cualquiera podría, pero también está la presión del poder económico, la presión del poder político. Pero esa siempre existió y eso, de acuerdo a tu, es si vos cedés o no cedés a eso. ¿Tá? El tema es si vos te vendés a eso y aceptás esas cuestiones o no, y no seguís para adelante. Yo creo que el Uruguay goza de una plena libertad de expresión. Lo que no significa que estemos en una libertad de pensamiento. Yo creo que hoy, más que la libertad de expresión, lo que estamos pecando es la falta de la búsqueda de la verdad, más que de la libertad. Hoy por hoy, con nuestros prejuicios, nuestras convicciones, etc., hoy nos cuesta aceptar que la verdad puede estar en manos del contrario, del adversario. Creo que ese es un tema que todos pecamos de eso. Todos vivimos en un tapa, en una burbuja, y que muchas veces nos cuesta aceptar de que aquel otro puede tener algo de razón.
vale la pena escucharlo. Me parece que desde ese punto de vista tenemos que sí que avanzar como sociedad. Está bien. Está muy bien que se señale la diferencia entre libertad de pensamiento y libertad de expresión. Si me permite volver a la libertad de pensamiento, entonces, un momento. La tensión política, la polarización de los temas, a nivel nacional, pero también a nivel mundial. O estás con Israel y Trump, o estás con Irán, o estás con... ¿no? O sea, eso pone en jaque de alguna manera la libertad de pensamiento y por ende de expresión. Lo que pasa es que en el fondo son dos libertades que están muy conectadas, ¿no? Porque es muy difícil que vos puedas tener libertad de pensamiento y construir tu propia idea de la realidad si vos no hay una fluidez en la comunicación que a vos te permita sentir, percibir la información y la manera de pensar de otras personas también, porque eso construye tu propio razonamiento, ¿no? Yo creo que han cambiado mucho las estrategias en cuanto al manejo comunicacional y a la presión sobre la comunicación. En algún tiempo, la estrategia de los núcleos de poder para imponer determinados mensajes era la censura y limitar determinadas formas de publicación. El diario son famosos en la época después del golpe de terra, las páginas que salían con recortes en blanco que eran censurados. Hoy en día estamos en un mundo muy diferente, donde la estrategia de los centros de poder pasa más bien por inundar el ecosistema informativo con información basura, con una cantidad de cosas que hacen que la gente al final del día no sepa qué es verdad y qué es mentira, ¿no? Y creo que es lo que nos pasa mucho, por ejemplo, cuando intentás informarte a través de las redes sociales. Esto no es una que estemos tratando de promocionar nuestra línea de negocio, pero de alguna manera también. Pero yo creo que hay una cantidad de gente que comete el error de creer que a través de las redes sociales puede tener una información cabal de lo que ocurre, y yo creo que lo que está pasando en Irán y lo que pasa en Ucrania, lo que acabamos de enterarnos que pasó en Argentina con esa información que agencias, al parecer de origen ruso, financiaban publicar artículos, ¿no? Yo creo que eso nos tiene que abrir los ojos de cuál es la realidad del panorama informativo en el que estamos parados, donde la información es un campo de batalla, donde hay una cantidad de intereses en juego que manipulan y mueven sus piezas de una manera para tratar de, si no llevarte a pensar como ellos, por lo menos generarte un nivel de confusión donde vos no sepas dónde estás parado. Y me parece que el primer hito que hay que tener claro para enfrentar ese desafío es saber que eso está pasando y ser consciente, y lo que le podemos transmitir los periodistas es mirar todo con un saludable nivel de duda y de confianza. A partir de ahí... Bueno, cuando arrancás en esto, en realidad lo primero es ser consciente que tenés que leer, dime quién eres y te diré quién eres, ¿no? O sea, tenés que leerlo todo, todos los diarios, con sus editoriales conocidas, sus tendencias más o menos, todo. Pero hoy ese todo se amplió de una manera increíble. Es más, incluso ustedes como periodistas, para informarse y después transmitir, ¿por dónde arrancan? ¿Qué descartan? ¿Cuál es el criterio de descarte? Versus el se imprime, con estas voces. ¿Quién lee voces? ¿Vos lees voces? Yo por trabajo. No, yo leo todo por trabajo. No, a mí me gustaría conectar, y ahora voy Victoria con eso, pero con lo que decía Martín, que estoy muy en línea con lo que dice, y también sumarle otro elemento que es, además de que la estrategia de los poderosos ha cambiado, o de los centros de poder, también tienen campo fértil, ¿no? Porque estamos muchas veces rodeados de fanáticos, y los fanatismos son terreno fértil para que crezca la desinformación, la polarización. Hay personas, les pongo un ejemplo, nosotros empezamos con una radio nueva ayer, y el programa de la mañana, el primero, invitó a Martín Lema, y bueno, llovían las quejas, pues simplemente porque no querían escuchar a Martín Lema, o sea, no quieren ni escuchar a Martín Lema. Entonces, gente, digamos, suscriptora. Y en ese mundo convivimos, y en ese mundo los medios es muy difícil convivir también, porque al igual que la ciencia, la ciencia y el periodismo tienen algo en común, que es que, bueno, apuestan a la evidencia, apuestan al pluralismo, a escuchar distintas visiones, y en ese sentido, si tenés una comunidad, por ejemplo, en este caso una comunidad suscriptora o una comunidad de lectores que está resistiendo eso, o que quiere escuchar solamente determinadas visiones, eso también te afecta, porque puede llegar a afectar tu negocio. Entonces también, vivimos tiempos complicados en ese sentido,
Y respecto a lo que vos decías, Victoria, sí, yo siempre soy docente y ni bien arrancan las clases conmigo, les digo, por favor, les pregunto cómo se informan, les digo, todo, ustedes tienen que ver todo, y no solamente en términos de medio de comunicación, sino también en términos de opiniones, porque pasa muchas veces que en las redes sociales algunas personas siguen a gente que piensa muy distinto para pelearse, ¿no? Pero hay gente que no, directamente ni siquiera hace eso y hay está como dentro de una burbuja y piensa que lo que piensa su burbuja es lo que piensa todo el mundo, entonces es un problema. Ese es el gran desafío que suponen los famosos algoritmos, ¿no? Porque te terminan solo alimentando de la gente que piensa como vos te pensás que seguís a mucha gente y en realidad es la trampa del propio algoritmo. Lo que decías, también nos pasa a nosotros en el programa de debate. ¿Cómo van a tener a tal o cual panelista? Digo, si es debate, porque tiene que haber ideas distintas, pensamientos distintos, ¿no? ¿Cuál es la lógica del debate? ¿No? Raúl. Sí, yo coincido con lo que decía Alfredo en cuanto a la libertad de expresión, que no hay ningún tipo de limitaciones, más allá que una cosa puntual y demás. Y puedo dar fe de eso, tengo más de 30 años de radio, 20 años de prensa, de país agropecuario, donde también la opinión en política económica y demás influye, es importante, en televisión en los últimos 5 años, y jamás he tenido problemas en ese aspecto. La verdad que no lo he tenido. Si dijera otra cosa estaría falseando la realidad. Eso por un lado. Yo creo que una vez, digamos, valorado la libertad de expresión, lo que a mí me preocupa y enormemente es la libertad de pensamiento, en tanto veo poca generación de pensamiento, ¿no? De generación de doctrina. ¿Cuáles son las referencias que tiene hoy la ciudadanía, más allá de las peleas mediáticas cotidianas de muchos políticos en los medios de comunicación o demás? Yo creo que la educación es un tema pendiente, educación y cultura son dos temas centrales en la conformación de ciudadanía, y el Uruguay tiene un debe terrible, es alarmante la realidad y el futuro que nos espera por la situación de la educación, que siempre termina siendo un trofeo de fuerzas encontradas. El Uruguay no puede lograr un consenso para resolver eso. Yo creo que la educación es la base del pensamiento. Si no hay educación libre, no hay pensamiento libre, hay sesgos, y lo vemos cotidianamente, lo que tú decías de las redes sociales, es por camiseta, no es por razonamiento ni nada que se le parezca. Yo el otro día leí un comentario para leerlo textual de Andrea Camilleri, el escritor italiano, creador del Rosario de Andalbar, y decía: en Italia tenemos un total de 2 millones de analfabetos, 13 millones de semi-analfabetos, es decir, que saben firmar, pero no entienden lo que leen, y otros 13 millones de analfabetos parciales, lo que significa que han perdido la capacidad de leer y de escribir. Un total, decía, de 28 millones de los 52 millones de italianos son analfabetos y semi-analfabetos, cifras oficiales, las decía también. Y se preguntaba, cuando estos analfabetos y semi-analfabetos van a votar, ¿en qué basan sus creencias, no? ¿Cuál es el fundamento que da sustento a la democracia con decisiones que tengan que ver con una buena decisión de programa político, dirigentes? Y él decía que hoy en Italia la realidad es que se basa en la televisión. Es el único insumo que tienen los ciudadanos para tomar sus decisiones. Y por eso él planteaba como algo absolutamente esencial que quienes ostenten el poder o lo ostentan garanticen que la información sea inequívoca y concisa. Y me parece que esta es la llave, ¿no? Y lo que debemos trabajar todos en lograr poder tomar distancia del barro de las redes sociales, tomar distancias de las camisetas partidarias y tratar de levantar la mirada para poder encontrar un proyecto de país que nos estamos debiendo, y que el crédito de Uruguay, ¿no? País muchas veces de ejemplo, cada vez está más erosionado. Mi amigo Miguel Pastorino me enseñó una cuestión que usa en filosofía, que es la falacia de envenenar el pozo. Envenenar el pozo. Y yo no la conocía, la verdad, uno aprende pila con un filósofo, ¿no? Sí, no puedes seguirlo mucho porque si no terminas.
A veces hay que escucharlos. Y la falacia de envenenar el pozo viene de la Edad Media, una práctica de la Edad Media, me contó él, que era que se envenenaban los pozos de las aldeas para debilitar a la gente antes de atacar. Y eso llevado a la comunicación hace de que hoy y hace tiempo, ¿no?, se trata de desacreditar a una persona por su pertenencia política, por que es hincha de un cuadro de fútbol, por su situación económica o por lo que sea, porque es panelista de un programa de televisión, lo que venga, y de esa manera desautorizarlo en sus opiniones. Antes de que dé opiniones, ya es zurdo, no me sirve lo que va a decir, aquel es facho, no le creo, es decir, sin pensar de que puede tener opiniones que capaz que son verdaderas. Esa es una práctica constante que la estamos viendo todos todo el tiempo, muchas veces de forma inconsciente. Yo tengo como práctica en las redes sociales seguir a los ultra radicales de todo símbolo. Vos sabés que es interesante cómo ves frente a un hecho puntual, las posturas son absolutamente antagónicas y decís, ¿y la verdad dónde está? Porque en realidad están tan sesgados que en realidad no ven cuál es el hecho en sí mismo. Ahora bien, yo creo que un elemento a tener en cuenta es que hay un relativismo muy fuerte. Parece que todas las opiniones valen lo mismo. Y no valen todas las opiniones lo mismo. Yo creo que una persona que opina, así como yo, de cualquier tema, si yo pongo a hablar de física cuántica, soy un chanta, no sé nada de física cuántica. Entonces, mi opinión no puede valer lo mismo que un científico que ha estudiado X cantidad de años y es un experto en física cuántica. Eso está pasando todo el tiempo en que la gente valora y dice, es mi opinión, es valedera. No, tu opinión puede ser una estupidez y no tenés ningún fundamento. Esa es la culpa de los opinólogos y panelistas. Lógico. Y no te digo nada con el programa. Bueno, pero la cuestión, no hagamos un ping-pong de esto, por favor. No, claro. La cuestión es que relativizar las opiniones de los otros en base a que piensan de determinada forma y no ser capaces de escucharlos, creo que estás negando justamente lo que mencionaba al principio, el acceso a la verdad. Yo creo que uno aprende con gente y muchas veces pensando en forma totalmente antagónica en muchas cosas, pero tienen algo que capaz que te hacen pensar, y eso me parece que es una apertura de mente que es cada vez menos frecuente y cada vez más necesaria en la sociedad que estamos viviendo. Sin duda. Si no, lo otro es la confirmación del sesgo, nada más, ¿no? Pero voy a cambiar el eje. Si hoy Washington Beltrán viviera, ¿sería un periodista valiente o sería un periodista irresponsable? ¿Por qué lo pregunto? Le costó un duelo en su momento. Hoy, la línea fina a veces entre libertad de expresión y terrorismo lingüístico, ¿no? Cuando a veces uno cree que en aras de honor a la libertad de expresión dice cualquier cosa, más allá de que sepa o no de la temática, pues lo que puede llegar a herir sensibilidades. En un mundo además donde a veces la corrección política termina encorsetando hasta las opiniones más válidas, ¿no? Entonces, bueno, la autocensura en la libertad de expresión, ¿existe? No, como existir existe. Lo que pasa es que hay un factor ahí que hay que tomar en cuenta que es una cosa, toda libertad tiene como contracar una responsabilidad, ¿no? Entonces, yo creo que también a veces en la búsqueda de la libertad de expresión y en la defensa de la libertad de expresión, que para todos nosotros es sagrada, incluso en sus límites más extremos, personalmente yo soy un gran admirador de la primera enmienda y de que es necesario poder decir cosas incluso al costo de ofender a alguien, ofender a grupos, que alguna gente se pueda sentir afectada, porque la realidad es que vos no podés discutir de temas en serio sin arriesgar a afectar a alguien, a herir a alguien de alguna manera, ¿no? Pero bueno, es el costo que se paga por tener un diálogo franco. Vos lo llevas al extremo, que sea necesario. Yo personalmente creo que sí. Creo que me parece interesante el límite que plantea la primera enmienda, que es el hecho de que no estés instigando a cometer un delito. Más allá de eso... Lo que pasa es que hoy se te escapa de las manos, porque lo que pasa después en las redes sociales, el odio que puede llegar a generar, que no estaba en tu intención, Sí. ¿no? Ahí hay una... Después cobra vida algo que vos no quisiste que pasara y pasó.
¿Y a quién le achacamos la responsabilidad? Mira, yo cuando doy clases siempre le pongo a mis alumnos una película que hay muy buena que se llama El pueblo contra Larry Flint. Larry Flint era un señor que fue el fundador de la revista Hustler, la revista pornográfica de Estados Unidos. Una revista pornográfica que todos leyeron. Es tu época, creo. Yo ya no. Y la película está muy buena porque plantea, ¿no? Además, el director era un tipo que había escapado del lado del muro de Berlín equivocado, digamos. Y hay un debate final donde el abogado que defiende a Larry Flint, que es el actor Edward Norton, dice una cosa que es verdad, yo no les pido que ustedes estén de acuerdo con lo que dice este hombre, no les pido ni siquiera que les caiga bien lo que dice este hombre. Lo que pasa es que nosotros vivimos en un país libre, dice, y eso implica ciertos costos, implica ciertos sacrificios. Y uno de los costos que se paga por vivir en un país libre es convivir con gente que piensa de una manera que a vos te irrita y te molesta y te genera. Pero el problema es que si vos empezás a poner muros donde todo el mundo, hasta dónde podés llegar, un día te despertás y no podés ver nada porque hay muros por todos lados y ya no vivís más en un país libre. Si lo traducimos al presente, no hay que andar bloqueando a los que te insultan porque opinaste de algo. Una sola cosa más, sí, pero hay una cosa que es importante que yo creo que tiene mucho que ver con el fango del mundo de las redes sociales, que es que también hay una responsabilidad, y la responsabilidad es dar la cara, ¿no? O sea, yo soy el redactor responsable del diario y me como ir a juzgados, y ir a juzgados penales, y estar sentado al lado de un señor que no sé si está enfrentando una pena de homicidio o lo que sea. ¿Por qué? Porque hay una ley que dice que si yo digo determinadas cosas, alguien tiene derecho a hacer un planteo formal e institucional y yo tengo que ir a defender lo que digo y él tendrá derecho a reclamar. Y me parece que eso es también un poco parte del problema que tenemos hoy, que es la posibilidad del anonimato y del agravio sin dar la cara, que termina generando un ecosistema de debate que no es saludable y que termina siendo bastante tóxico. ¿Tenés alguna causa abierta ahora por eso? Tengo dos. Tengo una del exdiputado Mirza, pero que está en vía civil. Las dos están en vía civil ahora. Pasé ya la parte penal. Y la otra es del señor que defiende animalitos espectaculares, que también. No, no ridiculices la que Me pide $50.000 por daño moral y por. Yo tengo una abierta. ¿Vos tenés, Natalia? No, yo tengo una sola abierta. Sí, la directa tenía un montón cuando yo era directora, ahora le perdí el rastro, pero tenía 4 o 5. Es como dice Martín, que ahora está yendo por la vía civil porque ven que por la vía penal no tienen suerte. Por suerte tenemos una legislación súper garantista. Van por daños y perjuicios. En difamación y injurias van por daños y perjuicios, que es como un todo un poco más, una nebulosa. Bueno, de hecho a Sebastián lo citaron en un procedimiento increíble que nosotros denunciamos también desde la diaria a declarar a la comisaría. O sea, es como un mundo ahí que mucho desconocimiento también de las garantías de la libertad de expresión en el ámbito judicial, que es preocupante. Pero a la pregunta, Victoria, yo me declaro una admiradora de José Valle Ordóñez y sin embargo pienso que desde ningún punto de vista, primero que Beltrán fue valiente, ¿no? Y de última no le dijo nada que no le pudiera decir, porque le dijo campeón del fraude, ¿no? Está dentro, me parece dentro de las reglas del juego, no fue que no fue que menospreció su condición de ser humano por alguna de sus características ni nada, simplemente era una disputa política. En aquel momento los medios, nada que ver con ahora, ¿no? La aspiración a la objetividad, no, eran tribunas políticas, eran de sectores políticos, de partidos. Y bueno, estaban en esa disputa trenzados y eran las leyes del juego. Y me dijo algo que bueno, le molestó evidentemente a un señor que tenía mucho poder. Y como decía antes, a los señores que tienen mucho poder no les gusta que les digan cosas que les molestan. Y bueno, terminó en eso, que incluso algunos lo catalogan como un asesinato, ¿no? Porque ni siquiera estaba dentro de la normativa vigente. Entonces, nada, en esa disputa en particular me pongo del lado de Beltrán y ojalá nunca lleguemos, y en este país se llegó en distintas instancias de nuestra historia, lamentablemente, a resolver de esa forma los conflictos y las diferencias de opiniones. Ahora, hace poquito se murió un filósofo que me gusta mucho, que es Habermas, que hablaba de la acción comunicativa, ¿no? Y esa voluntad que en definitiva, por ejemplo, a mí personalmente yo hago comunicación porque tengo en el fondo esa esperanza de entendimiento entre los seres humanos, ¿no? En el fondo, más allá de que tenga mis convicciones y mis posturas, en el fondo entiendo que todos podemos entendernos si podemos conversar, y tengo ese convencimiento. Y nada, los límites son el respeto al otro ser humano, digamos, ¿no? El respeto básico y también el respeto a también interiorizar las ideas, hablando con las personas de quién era eso.
no me acuerdo, pero la conozco. Pero también interiorizar que nosotros tenemos muchas, en esto, por ejemplo, de lo políticamente correcto y las teorías, también hacer una introspección, porque tenemos mucha discriminación interiorizada, y me incluyo, ¿no? A mí me pasa que me corrige mi hija con términos que uso en materia de género que tienen discriminación interiorizada. Y capaz que está bueno hacer el ejercicio de eso, capaz que daña al otro. No te voy a regular, no te voy a poner preso por decir eso, pero capaz que vos como ser humano podés contemplar que al otro capaz que se siente herido, que le molesta, que lo violenta, y simplemente cambiarlo porque tenés ganas de cambiarlo, ¿no? A mí me gustaría ir a lo esencial y qué es lo que marca la Constitución de la República respecto a todos estos temas. La vez pasada, cuando presentabas el libro de Pablo Orniz, hiciste referencia al artículo 29. Y después lo fui a leer nuevamente y a partir de todo esto, el artículo 29 de la Constitución, que dice: es enteramente libre en toda materia la comunicación de pensamientos por palabras, escritos privados o publicados en la prensa o por cualquier otra forma de divulgación sin necesidad de previa censura, quedando responsable el autor y en su caso el impresor o emisor con arreglo a la ley por los abusos que se cometieron, ¿no? Y ahí es donde juega tu rol de redactor responsable. Pero es absolutamente libre la decisión de operar en el pensamiento y en la difusión. ¿Qué pasó en el episodio de Beltrán y Valle? Bueno, ahí donde el honor tenía una valoración distinta, porque si ahora esa gente, mira lo que se dice en las redes sociales y los insultos que permanentemente te dan, bueno, estarían con una metralleta. No había tanto legislador, habría mucho menos legislador. Absolutamente. Y entonces algunas cosas no se dirimían en la justicia o en otros ámbitos, sino en el campo del honor, lo cual, en fin, ahí hay postura para todos los gustos, pero bueno, se derogó esa ley y hoy un poco leyendo algunos temas de todo esto, veía algunos comentarios de la calle Herrera cuando se derogó la ley de duelo, los efectos posteriores, porque el fundamento para derogar la ley era que la justicia de alguna forma iba a ser garante, ¿no?, para tratar de solucionar o frenar las ofensas. Y según la calle Herrera, eso no ocurrió. Entonces, y lo vemos ahora cotidianamente, porque ya en redes sociales todo se desbordó, eso no hay defensa posible más que la ignorancia. El otro día yo me encontré con un conocido que tenía un problema realmente de insultos públicos, ¿no? Una persona que tenía trabajo en la órbita oficial y lo habían insultado, mentían. A él lo insultaban. A él, sí, con afectaciones a su familia. Y me dijo, llorando, me dijo, un hombre mayor, ¿no? ¿Qué hago? Ya no sé qué hacer. Y yo digo, mi consejo, mi experiencia es ignorarlo. En la práctica de redes sociales yo jamás contesté un agravio, nunca. Lo miro, muerdo, respiro hondo y sigo viaje. Jamás contesté un insulto. Y al poco tiempo me lo encontré y me agradeció, porque en realidad si vos seguís la polémica y seguís discutiendo no terminas más. Es como, no voy a hacer un chiste que eventualmente en los comentarios porque no es políticamente correcto hoy. No, decilo. No. Estamos en el día de la libertad de expresión y vos te autocensurás, no entiendo. No lo voy a hacer. Ya sabe que es Martín. Y entonces, me parece que No es lo mismo, ¿viste? el tema del honor me parece que también hoy ya, no digo que esté devaluado, pero como que ha quedado en un segundo plano por la masividad de los medios que hoy existen, ¿no? Entonces... Sí, ya te doy la palabra. Bueno, yo no sé qué haría Washington Beltrán hoy. Yo le estuve escuchando su intervención con el tema de la Constitución y discutían el voto secreto. Él era un gran defensor del voto secreto. Y yo traté de transformar y discutían el voto secreto. No sé cómo está para el libro. ¿Quién puede pensar que el voto no sea secreto? Bueno, parece que muchos de gente que pensaba que no se podía. Y la verdad que me cayó bárbaro. Yo creo que hoy si viviera sería columnista de voces, eso estoy convencido. Pero
A mí me parece que hay un tema clave con respecto a los... Yo tuve una vez un juicio, el único juicio que tuve me lo hizo Radaeli, cuando estaba preso en Chile. ¿Ah? Este Radaeli, cuando estaba preso en Chile, me hizo un juicio porque salió una nota de Jorge Rico, que era diputado, hablando sobre la muerte de los ríos. Y el hombre me hizo juicio para pedir el derecho a réplica. Y yo le dije, le damos el derecho a réplica, no tengo problema. No, él quería ir a juicio sí o sí. Fuimos a juicio, perdimos tiempo, nosotros, la justicia, todo el mundo, y el juez, cuando nosotros dijimos, bien, nosotros no tenemos problema en que se publique lo que quiera sobre el tema. El juez no dio lugar, apeló, se que volvió, no, él quería, evidentemente, ejemplarizar el tema de que no se hablara del caso de Ríos. La cuestión es que volvió a perder, y una vez que perdió, yo le publiqué la nota. Y yo con un pequeño, la próxima vez no va a perder, no me va a perder para mí, ni a la justicia, mándelo, y nosotros lo publicamos. Yo creo que desde ese punto de vista, me parece que la libertad de expresión es un tema básico. Yo creo que hay que darle libertad a todo el mundo que opine. Yo en las redes tengo la política de que me agrede, le doy me gusta y lo retuiteo. Se acaban, desaparecen. No, pero es una técnica fantástica. Una vez sola aparecen. Después se dice, ¿cómo este tipo hace esto? Es decir, después es que desaparecen del mapa, no vuelven. Es el mejor antídoto. Yo no bloqueo, salvo en los anuncios, y desaparecen. Pero el tema que me parece que es importante acá es el tema de las opiniones. Yo creo que todas las opiniones son válidas, lo que no significa de que vos juzgues a la persona. Vos no podés, o mejor, es al revés. Muchas opiniones no son válidas. Lo que no podés faltar respeto es a la persona. Cualquier persona puede opinar lo que se le cante, lo que no significa que tenga razón. Yo siempre digo que esa cuestión de que a los nazis no dejarlos hablar, me parece que yo creo que hay suficientes argumentos como para demolerlos ideológicamente, pero la cuestión es que no hay que dejarlos hablar. A mí la cancelación me rechina. No estoy de acuerdo con la agenda woke de la cancelación de nadie. A mí todo el mundo puede expresar lo que quiera. No significa que no digan estupideces, porque pueden decir perfectamente estupideces, pero la persona por decir estupideces no necesariamente es estúpida. Lo que hay que diferenciar entre la opinión y la persona. Tabaré dijo una vez que Mujica decía estupideces, pero no significaba que Tabaré pensara que Mujica era estúpido. Son cosas diferentes. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. Simplemente una breve aclaración. Yo lo que quería plantear en la anterior participación es que ser periodista no te da patente de corso. Porque a veces, muchas veces, vos pensás que podés decir cualquier cosa, hacer cualquier acto, y por tu condición de periodista no tenés responsabilidad, como que tenés fuero. Y no es así. Tiene que ver con, y tú lo sabes, vos no podés agraviar a la persona. Y muchas veces algunos periodistas ingresan en un plano personal que nada tiene que ver con las opiniones. Yo, y en alguna experiencia, quedé como en el medio de esa situación y siempre yo mantuve que ser periodista no te da patente de corso para hacer cualquier cosa. Y nos equivocamos feo. Y cuando eso ocurre hay que poner la marcha atrás, porque me parece que eso va a la esencia humana, no a la condición de periodista por encima de todo. Bien, Martín. No, yo estoy de acuerdo con eso que dice, porque hay un tema que es, muchas veces cuando a vos te llama un dirigente político por algún artículo publicado, hay gente que se pone principista, ¿no? Ay, ¿cómo que te van a llamar? Y que eso no me digo, mira, a mí no me molesta que me llamen. Porque no nosotros, me molesta, sí. No, porque yo cometo errores. Y es natural que una persona te llame y te consulte y vos, después, la cuestión es cómo vos reaccionás ante eso, ¿no? Pero me parece que muchas veces hay un puritanismo, un principismo medio absurdo en cuanto a que somos como que una especie de cosa religiosa de que no se nos puede tocar, no se nos puede decir. No va por ahí. Después hay otro tema que me parece que es interesante, que es muchas veces viene gente de otros países y con la mejor intención nos elogian demasiado sobre nuestro clima de diálogo. Yo creo que no nos hace todo bien. Ahora justamente hablando con los de la CIP, te decía, no, porque esto es imposible en Uruguay, que está el presidente y los medios de mirá. Lo que pasa es que en Uruguay no es que seamos mejores, hay un tema de escala humana. Y a mí me pasó 2 veces
Una vez con Tabaré Vázquez, que en una columna me pasé de irónico, creo que era cuando había ganado la primera vuelta en la segunda presidencia. Te pasaste de irónico. Me pasé de vivo, hice un comentario, él había salido en una conferencia muy maquillado con un traje negro y yo puse en una conferencia que parecía Bela Lugosi. Y referencia para mayores de 65, creo. Y a los pocos días tuve que ir a una reunión de torre ejecutiva y encontrarme mano a mano y dije, me lo va a echar en cara. La verdad que un caballero no me dijo nada. Y la segunda me pasó con Vergara, que es una persona que no sé por qué a veces me despierta algunos sentimientos negativos. Hice una columna también demasiado irónica y al día siguiente fui al disco de cocería con que él estaba en la cola comprando milanesas adelante mío. Entonces, es imposible en Uruguay llegar, creo yo, a ciertos niveles, aunque la historia puede decir otra cosa, de virulencia que vemos en algunos países vecinos, porque acá la escala humana te condiciona mucho, ¿no? Por suerte. Y creo que de alguna manera nos vacuna contra algunos fenómenos que vemos en el entorno. Interesante, Natalia. Yo quería apuntar ahí con esto de las presiones, que para mí está bueno, ya que es un auditorio de gente, de políticos, hacer alguna distinción, porque... ¿Te han llamado, pero qué ¿te han llamado a alguno? Segundo se fue recién. ¿Te llamó alguno? Sos brava. No importa, no voy a individualizar, pero sí... O sea, sí. No, me parece que está bueno distinguir, ¿no? Primero, ¿cuál es el vínculo que ese político tiene con esa persona que está llamando? Primero, ¿vale o no? ¿Vale según Martín? Para mí depende. Depende de las circunstancias y depende de la forma también. Primero que no es lo mismo, Martín, no soy lo mismo, yo tampoco, que ya tenemos una trayectoria en mayor o menor medida, que llamar a un periodista que recién empieza, que capaz que empieza a cubrir el Partido Nacional, y vos lo estás llamando, o peor aún, llamando a su jefe, ¿no? A decir, che, qué fea la nota, que no sé qué. Eso, capaz que nosotros dos, sí, qué lástima que no te haya gustado, le cortás el teléfono y pensás en otra cosa. Pero un periodista joven, eso puede constituir una presión para esa persona. Entonces me parece que está bueno distinguir y en segundo lugar el vínculo con esa persona. Sí, yo qué sé, por ejemplo, Pablo, que hablamos bastante seguido, ¿no? Con Pablo Audalo. Si un día Pablo me llama y me dice, che, no me gustó el enfoque de esta nota porque no sé qué, yo lo voy a tomar bien, digamos, en el sentido de que, bueno, es la opinión de Pablo, hablamos varias veces. En cambio, si me llama un fulano, que yo nunca hablé con él, a decirme, che, el enfoque de esta nota, ahí cambia, me parece que es un tema de formas que cambia. Formas, y también el hecho de, bueno, ¿qué es lo que te viene a plantear? Porque Martín decía, hay veces que nos equivocamos. Y sí, a mí, por ejemplo, sin ir más lejos, hoy hice varias notas para la web y me llaman del Ministerio de Economía a decirme, che, en un titular había como una pequeña imprecisión. Y era una imprecisión, tenían razón, y la corregimos. Entonces, cuando hay algo que es incorrecto, perfecto, bienvenida sea la crítica y la corrección. Pero hay veces en que te llaman a decirte, y en realidad lo que no les gusta es el enfoque, que haya salido esa información a la luz, y eso, ahí ya me parece que no es válido y que se puede entender también como una presión a tu trabajo. Bien, el mensaje fue transmitido, estamos de acuerdo, ¿no? Sí, bien. Señores, podemos estar horas hablando, pero capaz que también es hora de poder ir cerrando, y esto se los dejo a ustedes con la reflexión final que elijan, dependiendo de lo que entiendan es más esencial para cerrar este conversatorio. Raúl. Bueno, cierro. Yo insisto que este país tiene libertad de expresión, tiene libertad de pensamiento, pero veo muy flaco la generación de pensamiento que se da el sustento a la vida democrática, a la conformación ciudadana. Y en eso yo paso la factura a educación y a cultura. En eso tenemos un debe terrible y no es de ahora, desde hace décadas. Porque los estudiantes, vos hablás con los estudiantes y te querés matar. No tienen la menor idea de nada, en general, me puedo equivocar. El otro día veía, y no solo acá, el otro día veía una entrevista de la prensa catalana, que hacía entrevistas a jóvenes. No te querías matar, no tenías la menor idea de dónde vivían. Los sacabas de TikTok, del celular o de la pavada esa, y no tenías nada. Y yo creo que eso es terrible. Cuando nosotros, cuando fuimos estudiantes, nos formamos en los uruguayos, yo me considero parte de la cultura uruguaya y me enorgullezco de eso. Estaba escuchando ahora un programa de radio que hacía tiempo increíblemente. Entonces le preguntaba, ¿usted conoce cuál es el presidente de Israel? Yo lo sabía.
¿Usted conoce cuál es el presidente de Alemania? Yo lo sabía. ¿Quiere decir algo? No, quiere decir que nos formamos en profundidad en su momento. Y hoy eso yo no lo veo y ahí me parece que hay un peligro del control democrático de la propia educación de los ciudadanos. A mí una vez me llamó el guapo Larrañaga a decirme que no le había gustado la tapa de Voces. Yo me reí, él se terminó riendo conmigo. Así, me han puesto una foto de los Larry y los tres chiflados haciendo la DEA en Uruguay. Y bueno, era provocativo, dice, no me gustó mucho esa tapa. Y bueno, tenía un poquito de humor guapo, no sé cuánto. Era el ministro del Interior en ese momento. Pero hay que tener un poco, hay que saber reírse de uno mismo. Claro, poca. Y después tuve más problemas con estrellas televisivas, con una columna que teníamos llamada la caja boba que nos trata como idiotas, que de políticos. En realidad me llamaron más estrellas televisivas que quejarse de que lo criticaban. ¿Hay estrellas televisivas? Bueno, en Uruguay hay muchas estrellas, no está simple. Entonces, yo creo que desde el punto de vista de presiones, las presiones existen, van a seguir existiendo. El tema es cómo le das importancia o no le das y seguir para adelante, ¿no? Con respecto a la libertad, a mí me parece que es un elemento que tenemos que seguirlo buscando, no lo podemos dejar nunca de lado, en el sentido de no tanto la libertad de expresión por sí misma, sino la búsqueda de la verdad. Insisto en lo que dije al principio. Muchas veces estamos relativizando, de hecho la gente te puede decir, ¿viste el genocidio armenio? Entonces, no, esa es tu opinión. No, ¿cómo es tu opinión? Es un hecho histórico. Pero parece que mi opinión es tan valedera como una verdad. Y no es así. Insisto, no todas las opiniones son verdaderas. Y hoy se está sopesando que la opinión tiene el mismo valor que el conocimiento. Y la verdad, yo creo que no es de esa manera. Entonces, a mí me parece que para terminar, quiero citar una frase de una pensadora alemana, Rosa Luxemburgo, que dice: la libertad es la libertad del que piensa diferente. Creo que eso es una de las máximas que tenemos que tener como sociedad. Bien, o sea que insistir en respetar la libertad, pero señalando la diferencia entre lo que es una opinión y lo que es un dato, un hecho, ¿no? Fruta no. Exacto. Por el lado de Raúl, la necesidad de recuperar pensadores, ¿no? Estadistas, gente culta, referentes. Bien, Martín. Sí, más allá del tema de la libertad, me gustaría que no, porque la figura de Washington Beltrán creo que ha quedado muy marcada por el tema del duelo, ¿no? Pero para ser una persona tan joven tenía una actividad política muy interesante y en particular a mí me abrió mucho los ojos un libro que les recomiendo, que creo que editó el Partido Nacional, sobre la Constituyente del 16, que es un momento clave para la historia del país, que de alguna manera marcó todo lo que vino después. Y cuando uno lee eso se da cuenta de que en ese momento de la historia del país hubo una generación, realmente una élite extremadamente culta, de avanzada, capaz de hablar con la gente que hasta hacía 10 años habían estado en la guerra civil, por más que 2 años después tuvieran un duelo, pero el hecho es que me parece que un poco lo que decían de recuperar capacidad de pensamiento, me parece que uno de los grandes riesgos que tenemos hoy es que la gente se está recluyendo demasiado en sí mismo y en su pequeño grupo, y en particular la élite, ¿no? Es polémico, pero yo creo que tiene un rol más importante, una responsabilidad más importante que la gente de repente. Y me parece que hoy hay un poco afán por involucrarse en el debate público, por estudiar, por analizar y por plantear cosas que resuelvan los grandes desafíos que tiene el país, como la educación y muchos otros, que como que lo usamos de pelota de pelea y no llegamos a ninguna conclusión. Y me parece que más allá del duelo, me parece interesante rescatar la figura de Washington Beltrán y la de esa generación, ¿no? Hubo mucha gente muy importante y que ha pasado un poco a un segundo plano, y me parece que es un momento interesante para rescatarlos. Buenísimo. Natalia. Y 2 cosas para cerrar. Una, que no comparto el pesimismo de Raúl respecto a los jóvenes. De hecho, acá hay muchísimos jóvenes y eso es algo muy valorable del Partido Nacional en esta instancia en particular, que haya tantos jóvenes acá.
Yo tengo esperanza en los jóvenes y en las jóvenes y me parece simplemente que no tenemos que dejarlos solos en esta transmisión intergeneracional de que si algo está fallando, capaz que somos nosotros, ¿no? Los padres, los abuelos, en esa transmisión de la cultura, de la historia. Y bueno, los partidos políticos son fundamentales para eso, así que saludo la presencia de jóvenes acá. Y después, lo último, que también cuidar el pluralismo de nuestros medios, ¿no? Tenemos periodistas muy profesionales, aunque capaz que algunos de ustedes como políticos se enojen con sus opiniones o lo que sea, les puedo asegurar que tenemos en toda la diversidad de opiniones e ideologías que tienen los medios de comunicación y los periodistas, gente muy profesional. Entonces, cuidar el pluralismo significa que no nos volvamos a Argentina, que uno tiene que elegir qué medio te baja línea, ¿no? Y solamente escuchar una visión en un medio y la otra en el otro. Y para eso ustedes también juegan un papel, porque si solamente los políticos empiezan a ir a los medios que son afines o que se sienten más cómodos, etcétera, están fomentando también esa segmentación de consumos, esto que decía recién con lo de Martín Lema, y también están imposibilitando el diálogo, ¿no? y el intercambio. Entonces me parece que nada, simplemente eso, dejar ese mensaje que para el pluralismo también contamos mucho con ustedes. Bueno, muy bien. ¿Faltó algo, Raúl? No, ya habló Martín, ya había hablado Martín. Bueno, muchísimas gracias a todos por la atención, de verdad. Gracias por haber generado esta instancia y creo que hablo en nombre de todos Por habernos convocado.